Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Una vez más, nuestros amados televidentes que a través de estas redes sociales pues suelen conectarse a través de esta oportunidad que Dios nos da de transmitir una palabra de aliento, de esperanza para todos aquellos que pues están heridos, cansados, agobiados, estropeados y también atormentados. Pero en esta noche pues también pues el Señor pues me usará para compartirles una palabra que pueda llegar a sus corazones y pueda transformar aún su forma de pensar y también de hablar. Desde aquí, desde este púlpito, una vez más, transmitiendo el pastor Mario Yoga en vivo, desde aquí de la ciudad de Cali, Colombia. Aquí estamos por la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial, también del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En esta noche vamos pues a compartir un poco una vez más, esperando que usted ahí donde se encuentra, no importando la situación, usted abra su corazón, dispóngase, ¿verdad?, aún en su mente, en sus pensamientos, y que usted deje todo lo que pues en esta hora pueda ser estorbo. Recuerde que el enemigo siempre va a oponerse a que usted reciba la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está cargada de poder y él quiere robársela. Entonces por eso es que usted y yo tenemos que estar atentos a lo que Dios pues ha de hablar a nuestras vidas. Y recuerden, hermanos, recuerden, ministros, amigos y también aquellas personas que a lo largo de todo pues el globo terráqueo donde lleguen estas redes sociales pueden escucharnos o conectarnos. Recuerden que en verdad pues usted y yo tenemos que determinarnos y decidirnos por acercarnos cada día más a Dios. Es importante que usted y yo pues podamos entender esto, que nosotros tenemos que estar apercibidos. Vivimos tiempos difíciles, tiempos caóticos, tiempos cruciales, peligrosos, y es importante que usted y yo velemos, estemos sobrios, porque sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y la idea de todo esto es porque vemos cómo la maldad se incrementa en esos tiempos. Hay cosas que están pasando que antes o 20, 30 años atrás no se veía el rastro de ellas, pero ahora a través de que la maldad está incrementando, pues todo está como visible. Y eso vemos que eso nos da pues la oportunidad de poder pensar y también de creer que pues, el tiempo que vivimos es corto. Y una de las cosas importantes que pues, estamos aquí en esta tierra con un propósito de Dios y queremos llevarlo a cumplimiento. Entonces pues en esta noche, amados televidentes, esperamos que Dios en esta noche hable a su vida como también a la mía. Y como dice el libro de Santiago, usted y yo pues no debemos de ser pues solamente oidores de la palabra y pues solamente como que nada pasó, sino también hacedores de la misma. Si no, usted y yo pues nos engañamos, porque la palabra de Dios está cargada de poder y el enemigo quiere robársela para que usted no adquiera ningún conocimiento. El conocimiento es luz. Entonces el enemigo quiere trabajarlo a usted y a mí en el área de las tinieblas, en el área de la ignorancia, y por eso es que usted y yo debemos de estar atentos, percibidos en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, once again, for those people that also speak English, I just thank God for you guys out there. Good night once again, and tonight is going to be a topic, so we're going to continue doing our work for the kingdom of God, and it's going to continue doing the preaching the gospel, and also the Great Commission. We have to continue doing it no matter what happening in our life. And God, thank you guys, and thank you once again, and I hope you guys open your heart, your mind. God's going to speak to you, and that's going to be awesome. It's going to be the time that you and I will only receive according to our belief. God bless you guys, and thank you once again. Entonces, una vez más, vamos a compartir en esta hora, y es una pregunta que pues no podemos hacer todos. ¿Dónde están los obreros del reino? Sabemos que vivimos tiempos delicados y eso está en el libro de Mateo 9:35. Vamos a tomar esta lectura en esta noche y de ahí pues vamos a compartir un poco. No quiero ser pues extenso en esta noche, pero sí quiero pues de que esta palabra nos traiga un recordatorio a cada uno de nosotros en cualquier lugar donde usted de pronto pueda encontrarse en esta hora. La idea de todo esto es que Dios separó, escogió obreros para trabajar en su viña. Y usted y yo, pues de alguna manera, si le hemos dado nuestro corazón al Señor Jesucristo, si usted y yo, pues Dios nos separó antes de la fundación de este mundo. Recuerde que usted está aquí en la tierra con un propósito de parte de nuestro Padre Celestial a través de la persona de Jesús, y fuimos ungidos por el Espíritu Santo
para que usted y yo podamos trabajar y hacer buenas obras y manifestar ese reino celestial, manifestar ese poder de Dios en cuanto a lo que corresponde a las vidas que están allá afuera necesitadas del Altísimo. Entonces, pues en esta noche vamos a darle lectura a esta palabra que está en el libro de Mateo 9:35. Y se dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en su pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces entendemos aquí que hay una palabra que fue dicha en aquel tiempo por Jesús para sus discípulos, aquellos que andaban con él, aquellos que estaban pues recibiendo también enseñanzas de Jesucristo para trabajar en la viña. Entonces creemos que y nos hacemos esa pregunta porque la mies a la verdad es mucha, pero obreros dispuestos, obreros disponibles a trabajar en la obra son pocos los que hay, y aquellos que están trabajando pues no están haciendo el trabajo como conviene hacerlo. Entonces es importante que nosotros, aquellos que pues de alguna manera a través de las enseñanzas, a través de la preparación durante un tiempo que Dios a través de su Espíritu Santo, a través de hombres ungidos por Dios, nos ha estado enseñando, es para que usted y yo pues podamos ser útiles y podamos servir en su obra, ya que hay tanta necesidad. Cuando habla de la mies, habla allá afuera, hay una cosecha que hay que recoger. Esa cosecha está madura, esa cosecha representa las almas que están allá afuera, que muchos se están perdiendo, muchos no han entrado todavía, y es de la razón de que usted y yo pues no podemos estar con los brazos cruzados, sino más bien estar pues apercibidos de todo esto, entre tanto que vemos que los días se acercan y podamos nosotros trabajar legítimamente conforme nuestro llamamiento, conforme nuestra asignación del cielo. Entonces dice acá que en este mundo o humanidad hay tanta gente o almas que simbolizan una cosecha que hay que recoger porque ya están maduras. Tienes que entender, iglesia, que Dios te escogió, te separó desde antes de la creación de este mundo y te puso a mí y a ti en esta tierra con un propósito, para realizar dicho trabajo, para que anduviéramos en buenas obras. Muchos hemos sido llamados a trabajar en su viña, pero no estamos trabajando haciendo dicha encomienda de nuestro Dios. No estamos cumpliendo con dicha responsabilidad. Pero hay otros que sí están trabajando, pero no están haciendo un buen trabajo. La cosecha es para recoger. Hablando de las almas que están listas, hay que empezar, hay que librar y hay que empezar esa batalla contra las fuerzas del mal. Debemos de seguir el ejemplo de nuestro Maestro, hablando aquí del Señor Jesucristo. Él predicaba, Él también enseñaba y predicaba el Evangelio del reino de buenas nuevas o buenas noticias, para que todos aquellos que oyeran se arrepintieran, y también pues eran separados para ser santificados, por causa de que Dios, cuando usted lo llama, cuando usted lo toma, también lo separa, lo santifica, para que usted sea un instrumento en sus manos para Él verdaderamente llevar a cumplimiento el trabajo que Él tiene que hacer en esta tierra. Recuerde que Dios accesa a través del hombre a la tierra, y usted y yo pues le permitimos a Dios que Él obre a través de nosotros. Entonces es de gran importancia que nosotros podamos seguir la dirección a través del Espíritu Santo de nuestro Maestro, a la cual pues nos ha enseñado a través de su palabra. El Evangelio del reino son buenas nuevas, que toda persona que oye la palabra de Dios pueda arrepentirse y consagrarse para Dios. Pero también se manifiesta
el poder del reino, a la cual representa. Y había sido ya enviado Jesús para sanar enfermedades, dolencias y echar fuera demonios, espíritus inmundos, conforme el libro de Mateo 10:1. Recordemos que una de las cosas importantes que Jesús vino con un propósito aquí en la tierra, pero es importante que solamente Él no enseñaba en la sinagoga ni tampoco predicaba, sino que también manifestaba el poder del reino a la cual Él representaba, a la cual Él había venido. Y eso es usted y yo como iglesia. Cristo nos ha delegado una autoridad, nos ha equipado para que usted y yo hagamos lo mismo y se manifieste ese poder sanador. También asimismo se produzca ese poder sanador a través de usted y de mí, porque hay mucha necesidad allá afuera en la humanidad. Y por eso es que a una parte del libro romano dice que la creación ardiente está en expectativa de ver esa manifestación de ese poder de Dios en acción. Entonces, por esa misma razón, usted y yo estamos acá. Tenemos que entender que usted y yo estamos aquí en la tierra, no simplemente por estar, es porque Dios tiene un propósito por la cual nos puso en esta tierra, para Él, a través de usted y de mí, llevar a cumplimiento lo que Él ha determinado hacer. Pero allá afuera hay muchas almas, la humanidad está volcada. Es tiempo de que usted y yo nos animemos y tomemos esa decisión y esa determinación de ir a recoger esa cosecha que ya está madura. No hay nada más que esperar. Pero recuerde que usted solamente no predica, usted solamente no anuncia las buenas nuevas, las buenas noticias, sino que también en usted y en mí tiene que haber una manifestación de ese poder de Dios, de su poder a la cual usted y yo estamos conectados y también representamos. Entonces eso es lo que hacía nuestro maestro, nuestro hermano mayor Jesucristo. Él es un ejemplo para nosotros. Vamos a leer aquí el libro de Mateo. En el capítulo 10:1 dice que entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces vemos que sí es una verdad que usted y yo representamos un reino poderoso a la cual estamos en esta tierra, porque allá afuera hay mucha gente cautiva, están en cárceles espirituales y ellos necesitan ser liberados. Entonces es importante, usted y yo pues no sabemos qué persona va a ser salva, no sabemos cuáles de los que están allá han sido separados desde antes que Dios creara este mundo. No lo sabemos, pero usted y yo tenemos una asignación, usted y yo tenemos un trabajo que hacer. Y esa es obediencia a Dios y a su palabra. Por eso estamos acá y por eso queremos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces vemos claramente que Él tomó a 12 hombres y los preparó, los equipó y luego los envió. ¿Para qué? Para Él hacer su obra a través de ellos. Y no solamente que estos hombres, vemos que sí, hay un ejemplo, hay ejemplos que estos hombres predicaban, que estos hombres anunciaban las buenas nuevas, que estos hombres anunciaban las buenas noticias, pero también manifestaban el poder de Dios para levantar paralíticos, aún para sanar a muchos de diferentes enfermedades, echar fuera dolencia y también para libertar a los cautivos, aquellos que estaban, en otras palabras, cautivos por espíritus inmundos en sus mentes, en sus corazones. Y aún pues eran posibles porque Dios manifestaba su poder a través de ellos, porque ellos representaban el reino, ellos también habían sido llamados por el reino, equipados por el reino y en otras palabras respaldados por ese reino celestial. Así está la iglesia de Jesucristo, porque dice en el libro de Lucas 10:19 que Jesucristo nos dio a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos dio autoridad para hollar serpientes, escorpiones y todo tipo de espíritus inmundos. Dice que nada nos va a hacer daño. O sea, que usted y yo, la idea de todo esto es que nosotros nos paremos en la brecha, entendiendo la palabra que nos ha sido comunicada, informada, y la pongamos por obra, porque esto es fe, de que tú y yo creamos en quién es Él y lo que Él puede hacer, y lo que Él ha dicho que va a hacer, porque Dios no miente. La palabra es una verdad, que sus promesas en Él son sí y amén. Entonces, por eso es que tú y yo cada día hemos de levantarnos a otra dimensión y poder pues nosotros transmitir este mensaje, transmitir esta palabra de aliento, de esperanza, entendiendo
que allá afuera hay una cantidad, hay una multitud que están listos para ser recogidos. Podemos pedir la dirección del Espíritu Santo, porque muchas cosas no sabemos, pero podemos movernos en la obediencia de lo que hemos oído a través de su palabra. Entonces, vemos claramente que sí hubo una afirmación de parte de Dios y que Él pues preparó a 12 hombres para el trabajo, porque lo dice más adelante acá en Mateo 9:35, que la mies es mucha, que los obreros son pocos. ¿Y por qué? Porque hay muchos que están pues en la viña, pero no están trabajando en la viña. Entonces, a veces tenemos que, como dice la palabra, una forma de entusiasmarnos, de que tenemos que orarle a Dios para que Dios verdaderamente a hombres que estén dedicados, que han sido determinados, que tengan esa motivación para servir en su obra, que tengan ese anhelo de servir porque ellos aman, porque tú para trabajar en la viña del Señor necesitas primeramente manifestar amor, y entonces luego viene que manifestarás la compasión por el perdido, por el abatido, por el afligido y por también aquellas personas que están desesperadas, pero necesitas manifestar en esta forma estas cualidades. De la otra manera, pues entonces no se podría hacer. Entonces por eso es que hay muchos que están haciendo cosas que Dios no les ha mandado. Pero sabemos que hay unos que trabajan, pero el trabajo no lo están haciendo completo, no lo están haciendo de buena manera. Entonces necesitamos hombres, necesitamos aún mujeres que Dios haya preparado, capacitado, empoderado para dicho trabajo, para dicha asignación. Es que el alma de cada persona tiene un valor incalculable delante de Dios. Las almas son eternas, y muchos lamentablemente van a pasar la eternidad en el cielo o en el otro lugar que se llama infierno, separados de la presencia de Dios. Y esta es la oportunidad que Dios no quiere que nadie se pierda, conforme el libro de Pedro. Pero cada persona, al oír la palabra de Dios, no va a tener excusa, porque se le predicó, se le anunció y se le comunicó. Es de usted y de mí, de saber y entender que cada persona toma su decisión. Entonces el trabajo de nosotros es, en otras palabras, ir en obediencia a cumplir con esos requisitos, a llevar este mensaje de esperanza, a establecer el reino, que consiste en arrepentimiento y santidad de tú y yo, arrepentirnos y separarnos para servirle a nuestro Dios. Entonces, para que no ocurra y muchos se salven, esa es la idea, de que nosotros vamos allá afuera a comunicarles a ellos, porque conforme a lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios, tenemos ese mismo sentir y vemos y manifestamos esa misma compasión por el perdido, por el abatido, porque el que está allá afuera, por el que no tiene a Cristo, porque queremos que ellos también se salven. Porque en la palabra de Dios dice que Dios verdaderamente no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de la palabra, al conocimiento de la verdad. La palabra es el verbo, es Cristo. Jesucristo está establecido en el libro de Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre del engaño, de la mentira. Y aún te sacará a ti y a mí de esas cárceles espirituales, porque a través del engaño el enemigo puede ubicarte, puede ponerte en ese lugar. Tú que me estás oyendo, escuchando y observando desde aquí, desde este lugar, pues hoy estás oyendo una palabra que aún en la situación que has caído puedes levantar. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de todo corazón, ponerte a cuenta con tu Dios y borrón y cuenta nueva. Todo trae una consecuencia, pero sí que Dios perdona, sí que lo hace, porque el propósito de Dios no es que tú te pierdas, sino que tú, que tienes un alma eterna, puedas heredar la eternidad, el cielo, con Cristo. Entonces, por eso es que habla que allá afuera hay una cosecha inmensa, incalculable, y las almas tienen un valor. Para la humanidad no cuestan nada, pero para Dios, a través de la persona de Jesús que fue a la cruz, tienen un valor incalculable. No hay forma de pagar por un alma, porque Cristo en la cruz del Calvario dio su vida. Él se entregó para poder pagar, para poderte redimir a ti, a mí, a todos aquellos que hasta ahora han oído, han escuchado y han recibido a Jesús como Señor y también como Salvador.
Y por eso nos dio autoridad para hacer nuestro trabajo. Y nos envió. Por eso es que habla de la gran comisión, de ir a predicar en todos los lugares donde tú y yo podamos llegar, dar a conocer, enseñarle lo que Cristo a través ahora del Espíritu Santo nos ha enseñado, y que guarden sus mandamientos, guarden su palabra, porque Dios nos promete, Jesús habló a sus discípulos a sí mismo y les declaró que Él iba a estar con ellos hasta el fin de todo, y así mismo te declara a ti y a mí que Él está contigo, Él está también con cada uno de los creyentes. Por eso es que tú y yo tenemos algo especial, que somos reyes sacerdotes. En el libro de Apocalipsis 1:6 lo describe. Y entonces oramos a Dios para que despierte el letargo a los reyes y sacerdotes a trabajar en su obra, porque Él está con nosotros. El Espíritu Santo a vivir en nuestro espíritu, y es para que tú y yo llevemos al cumplimiento en ese llamamiento, en esa asignación de lo que Dios quiere hacer en tu vida, en la vida de los que están allá afuera, aquellos que no han recibido a Jesús, aquellos que están atormentados, agobiados, vituperados. Entonces estamos acá para darles a ellos una noticia de que el Dios que ellos de alguna manera pueden, a través de las cosas físicas, visibles, palpables, saber identificar que existe. Entonces ese Dios te ama, ese Dios quiere que tú sepas que Él está atento también a que tú de alguna manera u otra vengas de una forma voluntaria a Él. Entonces tenemos que decirle a la gente que la vida de ellos tiene un propósito, y que tienen un Padre Celestial que les ama y que tiene un interés grande por ellos. Marcos 3:14, eso es lo que tenemos que decirle a las personas que están allá afuera. El interés de Dios, el interés que Dios tiene por ellos. Porque hay muchos que se sienten rechazados, despreciados, pero que entiendan que hay uno que los creó, que los ama, porque Él no tiene amor, Él es amor, y que tiene un plan en sus vidas, que su vida sin Cristo no tiene valor, pero con Él tiene mucho valor, porque usted es un alma que Dios puso en un cuerpo, usted es un espíritu y es eterno. Y usted, la determinación es la decisión que usted y yo tomemos, pues vamos a pasar una eternidad con Cristo o sin Cristo. Entonces, por eso es que estamos acá haciendo una pregunta, que ¿dónde están esos obreros del reino? ¿Dónde están esos obreros que representan el reino celestial? Porque allá afuera la cosecha está lista, no hay más nada que esperar sino ir a recoger. No hay nada que abonar, no hay nada que sazonar, hay que ir a recoger, porque la cosecha está lista. Jesús se le oponían diciendo: yo necesito ser bautizado, en este caso hablando de acá de Juan, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, que así conviene que se cumpla, cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo, vamos a ver, no quiero confundirme, creo que sí. Sí. Entonces vemos que de una manera u otra, como Jesús, antes de empezar su ministerio, todo lo llevó en un orden, porque Él, a pesar de que era 100% Dios, tenía un humanismo. Él era humano como tú y yo, y tenía un 100% también de humanidad, pero habían leyes establecidas por Dios a través de los hombres. Entonces había que llevar a cumplimiento todo. Él no, por Él ser Dios, Él no traspasó, rompió leyes, violó códigos. No, Él lo hizo a una manera correcta. Y esa es una forma como nosotros, pues un ejemplo de cómo nosotros podemos andar, cómo nosotros podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo para no violar códigos, para no romper leyes establecidas por Dios, porque no hay ninguna autoridad aquí en esta tierra sino todas las que han sido puestas por Dios. Entonces, cuando hay violaciones de cada ella, hay una consecuencia, hay un pago por la desobediencia. Pero acá vemos que nuestro Maestro, nuestro hermano mayor Jesucristo, de alguna manera u otra, cuando Él vino aquí a la tierra en el propósito verdaderamente a la cual desde la eternidad se había planeado por el Padre, de que Él iba a venir y se iba
a humanizar, se iba a corporizar para traer el plan redentivo de la raza humana, de la raza caída, por causa de que en Adán todos morimos, pero en Cristo todos somos vivificados, porque Él es la vida, Él es el dador de la vida. Entonces vemos claramente lo que aconteció acá, y por eso es que necesitamos conectarnos para que tú y yo hagamos un buen trabajo, y tenemos que amar. Luego se mostrará en nosotros la compasión por el perdido, desamparado. Pero antes de todas estas cosas debemos siempre de comunicarle a todo lo que pensamos o lo que queremos hacer a nuestro Dios. Él debe ser nuestra prioridad, tanto mía como tuya, y de esa manera Él hará la obra. Por eso entendemos que la palabra de Dios es clara, es de gran importancia, porque muchos de nosotros queremos muchas cosas, y entonces a veces queremos muchas cosas y tenemos muchos planes, pero no se los presentamos a nuestro Dios. Y recordemos que tú y yo podemos planear mucho. Tú puedes pensar cómo te vas a casar, qué traje te vas a poner, qué carro vas a usar, pero el que tiene la última palabra es Dios. O sea, los planes de Dios van a prevalecer sobre los tuyos y los míos. No importa lo que tú quieras hacer, pero es de gran importancia que tú y yo se los presentamos a Dios. Todo lo que queramos emprender, o todo lo que tú y yo queramos hacer. Por eso es que dice en el libro de los Salmos: deleítate a sí mismo en Yahweh. Es el Salmo 34. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque hay que venir a Él, hay que comunicarle a Él. Por eso tú ves enfatizando que Él le dice a los discípulos: rogad al dueño de la mies para que envíe obreros. Entonces es que a veces nosotros nos vamos, en otras palabras, entre las ramas, y nos vamos o nos subimos en la cerca para saltar al otro lado sin ningún permiso, y nos buscamos problemas. Pero si tú y yo pues nos conectamos con Dios y le presentamos verdaderamente estas temáticas o alguna situación que podemos estar pasando, pues Él, a través del Espíritu Santo, Él pues obrará, Él nos dejará saber cómo hacerlo. Pero la importancia de todo esto es que todo lo que tú y yo emprendamos tenga la aprobación de nuestro Dios. Lo demás pues no cuenta, pero si tiene la aprobación de Dios, la importancia mía, donde quiera que yo vaya, es que la presencia de Dios me respalde, esté conmigo. De lo contrario no sirve para nada. Entonces es importante todo esto. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo. Versículo, un capítulo popular. De tal manera amó Dios al mundo, la humanidad la amó, porque Él es amor, que Él se entregó, que Él se dio a sí mismo, por amor. Por eso Él veía, cuando recorría las aldeas, veía a la gente, en otras palabras, desamparada, como ovejas que no tienen pastor, que estaban descarriadas, dispersas. Y Él tuvo compasión, Él tuvo misericordia. Entonces muchos estaban enfermos, muchos estaban abatidos, con dolencia, pero a todos los sanaba. Y también por eso Él manifestaba el poder del reino a la cual Él representaba. Y eso es lo que debemos de anhelar todos nosotros, que donde vayamos, el reino de los cielos sea manifiesto. Porque sabemos que en muchos hogares hay una necesidad grande de Cristo. No solamente ellos recibir una palabra de aliento, sino una manifestación del poder de Dios. Porque muchos están enfermos, están tirados en cama, desahuciados por la ciencia médica. Recuérdate que ellos ayudan, pero ellos son limitados. Pero Dios no tiene límites. Y por eso es que nosotros podemos entender por la palabra todas estas cosas. Vamos una vez más, ya estoy por terminar esta noche, pues les hablé, no voy a ser extenso, pero sí tengo unas sugerencias que en todo momento, en todo proyecto, en toda decisión, debemos orarle a Dios y no limitar a nuestro Dios para que Él haga su obra. Porque el Dios de nosotros, el Dios que predicamos, anunciamos, comunicamos, es el Dios de lo imposible. Y Él tiene todo poder para hacer lo que Él ha dicho que ha de hacer. Entonces, a través de nosotros lo va a hacer.
que somos la iglesia redimida, comprada a precio de sangre. Entonces vamos a leer un par de capítulos y versículos aquí en Mateo 9:13 para afirmar lo que nosotros estamos hablando en esta hora de la palabra de Dios, que Dios, el Espíritu Santo, está hablando. Él toma el control de todo y esperando, Padre, que en esta hora, en este tiempo, que esas personas que están oyendo tu palabra, pues esa simiente incorruptible de tu palabra, caiga en buena tierra y produzca fruto, que traiga convicción, Señor, a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Por eso en el libro de Mateo 9:13 dice, pues aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios no vino a buscar a los sanos, a los que ellos dicen que no necesitan de Jesús. Él vino a buscar a aquellos que tienen necesidad de Jesús, aquellos que tienen un corazón abierto, una mente abierta para oír la palabra, recibirla, aceptarla. A ellos vino a buscar. Entonces podemos identificar cuando estemos allá afuera, cuando estemos allá en ese terreno allá afuera, donde las vidas están pues en multitudes, donde está, en otras palabras, una cosecha que hay que recoger. Pero muchos verdaderamente no quieren ser salvos, muchos no quieren pasar la eternidad con Cristo. Es una determinación y decisión de ellos, así que pues no podemos obligarlos, porque ellos tienen un libre albedrío. O sea, el amor no te obliga, el amor no se jacta, el amor no es egoísta. Entonces es voluntariamente que tú, habiendo oído la palabra de Dios, la verdad de Dios que te ha sido comunicada, informada, entendiendo lo que ya Cristo un día hizo por tu vida, entonces tú te decides y te vuelves agradecido y abres tu corazón y lo invitas a que entre en él, para que tú pues Él haga de ti esa persona que Dios quiere que tú seas tú hombre o seas tú mujer, ahí donde tú estás, ahí donde tú te encuentras. También tenemos una de las cosas en el libro de Proverbios. Jesucristo pagó un precio de sangre por cada uno de nosotros. Él redimió la iglesia. En el libro de Proverbios, en el capítulo 19, de Proverbios, tenemos 19:20 de Proverbios. Dice la palabra, escuchad el consejo. Gloria a Dios. No vamos a detenernos aquí. Creo que tengo un pasaje un poco así. Lo que quiero decirles que en este libro de Proverbios habla cuando les afirmaba acerca de que los planes suyos, siempre usted debe presentárselos a Jesús, debe presentárselos a Dios. Y la razón de esto es porque los planes de Dios van primero. Lo que Él quiere hacer o ha determinado hacer contigo y conmigo, eso va primero. Y por eso es que tú y yo tenemos que presentarle nuestros planes al Señor, para que entonces no te desanimes, porque Él ya tiene un plan contigo. Entonces no puedes estar inventando hacer algo que es que a ti te parece, que es que a ti te gusta, porque ya Dios tiene un plan contigo y lo de Él va primero. Entonces por eso es tan importante de que tú y yo pues podamos alinear esta área de nuestras vidas y entender que pues hay un llamado específico de parte de Dios y que tú y yo no estamos aquí simplemente por estar. Hay trabajos que hacer. Muchos de alguna manera pues están trabajando, pueden ser por hacerse ricos, o muchos están trabajando por los bienes materiales de este mundo, a la cual todas estas cosas son sombra de lo que ha de venir, porque aquí en esta tierra todo es pasajero, pero lo que Dios ofrece a través de la persona de Jesús, a través del Espíritu Santo, es eterno. Y eso es lo que cada una persona o cada persona que está en esta, o sea, persona humana o esté en esta humanidad, debe anhelar las cosas de arriba y no las cosas de este mundo, porque si tú te vas a Sofonía y hay otros pasajes bíblicos, todo esto va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra.
Ahorita mismo estamos aquí en medio de cuatro paredes porque a Dios así le ha placido. Esto es temporario. Pero vendrá un tiempo en el cual, cuando venga Jesucristo, Él va a ponerle fin a la maldad. Y nada de estas cosas que tú ahora estás viendo o puedes tocar o palpar van a existir. Todo esto va a desaparecer. Y por eso es que tú y yo más bien debemos de anhelar hacer riquezas en el cielo, donde no hay ladrones, donde no hay polilla, donde no hay nada que te robe a ti o a mí lo que Dios te ha entregado. Entonces, yo creo que es una forma de que la palabra nos hace memoria, nos trae a recordar, para que de esa manera no erremos al blanco y para que también pues no seamos confundidos ni engañados. Entonces, hemos leído el libro, pues, de Proverbios, y por eso tú y yo hemos sido enviados a los pecadores. El Padre, a través de la persona de Jesús, y ungidos por el Espíritu Santo, para predicar el Evangelio a todos los perdidos, los que todavía están allá afuera, sin Cristo, sin esperanza, no para condenarlos, no para criticarlos o maldecirlos, sino que estamos aquí para dejarles saber a ellos que el Dios que los creó tiene una expectativa, Él les ama y se interesa por ellos. Entonces debemos de darles a conocer a ellos los pensamientos que a través de la palabra de Dios nos han sido revelados para comunicárselos a todos aquellos que están allá afuera en sufrimiento, en agonía, en tormento. Tú haces tu parte y el Espíritu Santo hará la de Él, porque Dios es así. Pero es importante que tú y yo abramos nuestra boca y podamos comunicar, y podamos informar a las personas que están allá afuera que ellos tienen mucha necesidad de todas las cosas, pero la importancia es que sus corazones están vacíos. Por eso es que ellos buscan de llenar esos corazones en las cosas erradas, equivocadas. Porque cuando tú le das tu corazón a Jesús, la vida tuya cambia. Si en verdad lo hiciste con una convicción y eres sincero en lo que determinaste hacer, tu vida tiene un impacto inmediatamente. Y aun aunque te encuentres a veces en condiciones como que no tienes dinero, como que te hace falta lo físico, puedes tener un contentamiento. Siempre caminas con una esperanza de que todo va a cambiar en tu vida, que todo va a ser diferente. Pero eso es cuando Jesucristo viene a morar en tu espíritu y en el mío. Por eso es que todavía muchos, a pesar de las cosas que han pasado en nuestras vidas, todavía permanecemos. Y ese es el amor de Dios, que ni la vida, ni la muerte, ni cosas semejantes, ni potestades, ni gobernador de las tinieblas pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una palabra que tú y yo debemos de mantener en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que Él nos ama con amor eterno. Y es un Dios celoso. Por eso Él dice: no os unáis con yugos desiguales con el incrédulo. En muchos acasos, porque es que son su familia física o su familia, en otras palabras, consanguíneas, carnales, entonces se vuelven desobedientes, se vuelven pasivistas y se vuelven, en otras palabras, permisivos. Y la idea de todo esto es que tú tienes que entender que aquí la cosa es con Dios. Si tú estás bien con Dios, lo demás se arregla. Pero no puedes estar de acuerdo porque es tu familia, sabiendo que pues lo que Él está haciendo o está practicando, Dios lo abomina, porque Dios dice que no nos hagamos partícipes de las obras de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos. Entonces, desde ahí tú, desde ese punto, desde esa dimensión tú enfocas. Desde ahí tú pues puedes, en otras palabras, interceptar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso le pedimos al Señor que nos dé discernimiento de espíritu, para no ser engañados en estos tiempos que estamos viviendo. Pero la importancia es esta pregunta: ¿dónde están los obreros del reino? Porque allá afuera la cosecha está esperando. Necesitamos hombres y mujeres que tomen decisiones y determinaciones conforme a la verdad de Dios. Hombres valientes, hombres con coraje, que sean audaces, intrépidos. Entonces, tú y yo pues hemos oído en esta noche esta palabra.
para ponerla por obra. Ahí donde tú estás, pues tú haces memoria de la vida que has venido llevando en el caminar con Cristo. Y ahí pues tú puedes determinar o decidir qué es lo que te hace falta. O es que tú estás trabajando a media, no estás haciendo el trabajo como conviene porque has dejado el rol, la responsabilidad que te conviene. Déjenme decirle algo y no les va a gustar. La idea de todo esto y lo que está pasando ahora en la tierra y nos ha pasado a nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, nosotros tenemos la culpa. Porque es, en otras palabras, la evidencia de la desobediencia a Dios y a su palabra. Entonces hemos permitido que el enemigo rija, que el enemigo haga cosas aún en los gobiernos. Pero si tú y yo, como representantes de su reino, como aquellos que somos embajadores y sabemos que el reino a la cual representamos nos respalda y nosotros hacemos bien nuestro trabajo, entonces no tenemos de qué preocuparnos. Pero mucho lo que está pasando es producto de la desobediencia del pueblo de Dios, porque no han cumplido con el rol, con la responsabilidad asignada por Él para hacer lo que Dios ha demandado que debemos de hacer. Y como consecuencia, todas estas cosas han venido, las alzas de los precios, los gobiernos, la parte económica, política, todo aquello que ha venido, que te ha recostado a la pared. Porque tú en tu boca tienes un poder de hablar la palabra de Dios, creer en esa palabra para que hayan cambios, para que Dios tome su palabra y haga la obra que tiene que hacer, porque Él la apresura para ponerla por obra, porque es su palabra. Lo que tú permitas en tu casa, Dios también lo permite. Y después, pues, estarás echando la culpa a Dios por tus desgracias o tus calamidades. Pero Dios no tiene la culpa, porque Él es perfecto. Y todo lo hace bien. Recuérdate que la voluntad para con sus hijos es buena, es perfecta, es agradable. Los pensamientos que Dios tiene para ti y para mí son de bien y no de mal, porque Él quiere darte un fin dichoso, lo que tú y yo esperamos. Pero hace falta que tú y yo, amigo oyente, hermano que me escuchas, ahí donde tú estés a lo largo, que donde se conectan estas redes sociales, pueda ser entendido y abrazar esta palabra para que tú no le des más vuelta, sino que la pongas por obra. Y de esa manera no te engañes. Bueno, vamos a detenernos aquí por este día. Les dije que no quería ser extenso, pero creo que de alguna manera eso me trae a memoria que debo trabajar en la obra del Señor y que debo seguir comunicando este evangelio poderoso del reino, porque allá afuera las almas están ansiosas, las almas están necesitadas, y es que le pido a Dios que ese poder que operó en Jesús también opera en mí y en todos aquellos que hemos creído, para manifestarlo allá afuera, ese poder dunámico, ese poder inédito de Dios, sobrenatural, y que podemos aún el poder de Dios ser manifiesto para libertar a los cautivos, a los oprimidos por el diablo, y mandarlos al abismo, porque sabemos que Apocalipsis 20:10 está escrito, está establecido. Por eso siempre recuerdo cuando Jesús le decía al enemigo de nuestras almas: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está escrito. Y Satanás no tiene poder sobre la palabra de Dios. Él no puede evadirla, sino que tiene que sujetarse, porque esa palabra está cargada de todo poder. Y tú y yo, pues ya que la conocemos, solamente tenemos que usarla. Entonces vamos en esta hora, como siempre, una vez más, vamos a orar, esperando que alguna persona, en algún lugar, en algún rincón donde pues estas redes sociales han llegado, todavía no le ha dado su corazón a Jesús, todavía no se ha decidido, todavía no se ha determinado. Entonces queremos orar en esta noche para que tú pues así abras tu corazón y se lo entregues a Jesús de Nazaret para que Él haga con tu vida como a Él le parezca. Recuérdate que en este caso, cuando tú ya eres entendido, entiendes que Él pagó, Él te compró a precio de sangre, que tú no te perteneces a ti mismo, sino que le perteneces a Él, y que tú y yo estamos aquí para servirle a aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya lo sabes, ya lo entiendes. Vamos entonces en esta hora sí orar en esta preciosa noche. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, he oído tu palabra,
reconozco que soy un pecador o una pecadora que necesito salvación. En esta hora abro mi corazón, mi mente y te invito a venir a morar en él, Señor. Pero también en esta hora te pido, Señor, que tú hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Hablo a la persona, sea mujer o sea hombre. Y que, Padre, tú escribas en el libro de la vida mi nombre y no lo borres jamás, para cuando tú regreses yo me vaya contigo. Entonces en esta hora, por causa de esta oración, si tú la has hecho, la palabra puede testificar, darte testimonio a ti que tú eres salvo por la oración que tú hiciste, porque tú eres salvo por la gracia de Dios, un don inmerecido que solamente lo tiene Él, y por causa que tú has creído, porque la palabra, cuando la palabra es la que produce fe, la palabra oída produce fe, produce que tú creas en quién es Él y lo que Él puede hacer por ti y por mí. Entonces tú crees, has creído, entonces eres justo, Él te ha justificado porque has creído en Él, que eres el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra forma de llegar al cielo y a la presencia de Dios, sino es a través de Jesús. Entonces ahora mismo tú buscarás también un lugar donde se predique la sana doctrina, se enseñe, te capacite, te instruya y también pues te empodere. Y un día pues andarás en medio de los tuyos y aquellos que te conocieron antes, para que testifiquen de su gracia, de su amor, de su verdad, de su fidelidad. Y de esa manera también pues Dios a través de ti hará grandes cosas, donde quiera que tú vayas. Eso es lo que tú debes hacer en esta hora, donde quiera que tú estés, amigo oyente, hermano que me escucha, y aún aquellas personas que no puedo ver a través de estas redes sociales, de pronto que no se anotan, pero están ahí, de alguna manera, viendo así este programa, y han entendido que ellos necesitan a Jesús, que es una necesidad importante, que es una necesidad que está en el nivel de emergencia. Y también oramos por los enfermos, por aquellos que tienen dolencias. Activamos ese poder de sanidad en nuestros cuerpos y los cuerpos de ellos. En el nombre de Jesús declaramos sanidad desde la cabeza hasta la planta de tus pies. Yo maldigo el cáncer, la leucemia, la diabetes, presión alta, ataca al corazón, derrame cerebral, fallo renal y toda clase de enfermedad en el nombre de Jesús. Activo ese poder de sanidad en los cuerpos en esta hora por la unción del Espíritu Santo, para que la palabra de Dios se cumpla en cada uno de ustedes, evidenciando reino, evidenciando que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y sigue sanando, sigue trabajando en cada vida, que todos tus órganos puestos por Él en tu cuerpo se alinean con la palabra, y lo que está desorganizado tiene que alinearse, tiene que arreglarse. Todo aquello que no está alineándose, toda dolencia tiene que irse en el nombre de Jesús de Nazaret, y tú y yo nos profetizamos por la palabra que somos sanos desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, porque Dios no necesita que estemos sanos, que seamos evidencia de su gloria, de su poder manifestado a favor nuestro. Entonces vamos a detenernos aquí. Once again, I just want to give you some passages for those guys there also that say, well, some way somehow I just believe that the watching this program, there's some way somehow. And I'm going to give you some passages. So just going to be Matthew 9:35. And also you got Luke 10:19. And also you got John 3:16. Also you got Matthew 10 number 1. Just follow numbers. You got to read the whole thing and then you meditate in those words, guys. And you will understand. It's time. I mean, you believe, according to you believe, you have to understand that there's a harvest up there. It's time. It's time to pick it up. We don't have to waste no more time. You have to pick it up right away because it's ready. And God's waiting for that. Remember, the God's access and this plan is to you and to me. So you have to make a decision. Now that tonight you by hearing the word of God, you have to make a decision on your own. But once again, guys, thank you for watching. And I believe you are there, wherever my place you might be. God bless you, keep you, and give you the strength so you can go forward and be light into the world.
Once again, tomorrow is going to be another day. I believe that God gives us a chance. Once again, we will continue doing the Great Commission. We're going to continue to preach the gospel. We're going to continue giving the good news, guys, whatever place you might be at this point. And you will receive if you believe. It's as simple as that. And thank you, guys. Thank you, guys. Thank you. I say thank you, God, because I believe that the word, that we spoken, it's just not just stay just like that and nothing. No, it's going to move. It's going to move in your life. You have to believe that He's working on you. God, thank you. God, thank you tonight. And guys, God bless you, keep you. Thank you once again. And I guess God, tomorrow, it's going to be, another day, and God's going to give us opportunity. They continue doing our work. So we're expecting that tomorrow is going to be another day, and God will have something for you and I, okay, to share. God bless you, guys. Una vez más a todos aquellos que de alguna manera pues nos han tenido esa oportunidad de escuchar la voz de Dios a través de su servidor, el pastor Mario Yoba, también en esta hora, esperando pues de que el Señor haga la obra del Espíritu Santo en cada uno de ustedes si han creído, porque recuerde que lo que activa el poder de Dios es su fe, que usted y yo creamos en Él y creamos en su palabra. A veces hay que esperar un poco, a veces hay cosas que Dios las hace momentáneas, pero hay cosas que Él las hace poco a poco. No quiere decir que no las hace porque Él está trabajando. Solamente que el enemigo de alguna manera pues trae pensamientos contrarios para dejarnos saber que nada está pasando. Pero Él es mentiroso. La palabra describe que Él es padre de mentira y Él está bajo juicio. Entonces pues la idea de todo esto es levantar nuestra cabeza y saber que pues lo que nuestro Redentor ha dicho y está escrito de parte de Él es una verdad absoluta y va a acontecer en el tiempo de Él. Dios les bendiga ricamente, hermanos, hermanas, y aquellas personas que de alguna manera hoy en esta noche estaban conectados. Les bendecimos y esperamos pues, que el día de mañana pues Dios también nos los conceda para seguir trabajando en su obra, para seguir comunicando estas noticias tan importantes que es el Evangelio del Reino, que consiste en arrepentimiento y santidad, que usted y yo nos separemos para servirle solamente a Él. ¿No? Bueno, así en esta noche pues vamos a cerrar por esta hora y esperamos pues de que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, pues haya hablado, haya tocado su mente, sus corazones, y sabemos que es una verdad que no retornará vacía. Amén. Buenas noches a todos y muchas bendiciones.